Buen día. En el siguiente video evidenciaremos la funcionalidad del código del proyecto final de completitud de texto mediante n-gramas. Inicialmente mostraremos la lectura de los archivos dañados. Seguido de eso, se lee y se guarda este archivo de formato txt en una variable llamado texto leído. Finalmente, hacemos un split que nos permite generar la separación por palabras para un futuro tratamiento de n-gramas. Acá evidenciaremos la funcionalidad archivo, abrir txt y podremos abrir archivos de tipo txt. Vemos acá que podemos generar una separación. Esto se da gracias a nuestra función de imprimir gramas, en donde tenemos la función n que nos permite hacer la lectura de qué tipo de gramas vamos a manejar, de carácter 1, 2, 3, 4 hasta el número que queramos. La función de gramas, gracias a las librerías de Python de NLTK, nos permiten encontrar y generar una lista de n gramas, que son secuencias contiguas de n elementos. Los n elementos los definimos nosotros. Y pues con esto realizar tareas de procesamiento del lenguaje natural. En este momento, gracias a estas funciones que nos permite la librería NLTK de las colectar estas librerías, podemos hacer también un counter. El counter nos va a permitir contar el número, la frecuencia en que cierto tipo de gramas aparecen dentro de un corpus. En este caso nosotros imprimimos 18, que son el 18 número de gramas más frecuentes en el corpus directamente. Haremos una pequeña demostración. Si coloco acá, no sé, separar por 2 gramas y le coloco hacer el calcular de n gramas, él me genera las frecuencias de dos palabras juntas y me indica el número de veces que aparece en el corpus. En este caso vemos que en la aparece 4 veces, de la puede aparecer hasta 3 veces. Después de esto viene la tarea difícil, que es hacer la completitud de texto e impresión por medio de distribución de probabilidad utilizando n-gramas. Tenemos una palabra entrada que es el que nos obtiene el vector con las palabras anteriores al espacio que es el espacio vacío. Esto dado por el split determinado con anterioridad por los n-gramas. Después de esto, el for nos permite hacer un recorrido desde la posición 0 hasta el tamaño total del vector de palabras anteriores al espacio. Esto también dado por los n-gramas. Si el espacio lo determinamos con bigramas, simplemente el tamaño será de 2 y así sucesivamente, teniendo en cuenta el número de gramas que vamos a utilizar. Eso también en la parte del main haremos el procedimiento de la probabilidad para cada palabra anterior que se encuentre en un espacio. Si subimos a la parte superior, encontraremos en el main toda la parte que nos permite por medio de la librería de Python hacer el procedimiento de distribución de probabilidad para la completitud de texto. Generamos pues la lectura del corpus. El corpus es el diccionario que nos va a permitir alimentar a la gente inteligente. Esto lo guardamos en una variable L, que es el cual es el corpus spliteado en palabras. O sea, básicamente nuestro corpus, todo el corpus en su totalidad va a estar separado en palabras para generar la posible predicción de cada una de ellas, pues lo que nos sirva y los que no. Después de esto tenemos el for, el cual es el llamado al método de a la siguiente palabra de frecuencia, que devuelve la frecuencia de cada palabra que se encuentra al lado y que nos va a permitir completar gracias al corpus. Debemos tener nuestra función de distribución del dic o del diccionario, el cual nos almacena la función de distribución de probabilidad de cada palabra y que nos permite hacer el cálculo del método de función de distribución. Este método de función de distribución es el que nos permite hacer la suma de las probabilidades en las que cada palabra puede aparecer, la cual se halla por la fórmula de distribución de probabilidad, la cual simplemente toma el total de todas las frecuencias y las agrega a la función de probabilidad hasta la palabra ésima que necesitemos. Directamente, luego de tener esta probabilidad calculada, retornamos el diccionario con todas las funciones de distribución. Posteriormente hacemos el cálculo entre un número entre el 0 y 1 que utilizaremos para comparar la función de distribución de cada palabra, en donde 0 es el 0% de probabilidad y 1 es el 100% de probabilidad. Posterior a esto, iteramos a través de los valores de la función de distribución para encontrar el valor más pequeño, el mayor o igual al número escogido entre 0 y 1. Este valor es el de la función de distribución de la palabra predicha, la cual posteriormente, al haberla escogido, teniendo en cuenta el valor escogido entre 0 y 1, será la que finalmente sea agregada al texto para corregir.
Finalmente, luego de haber obtenido la palabra gracias a nuestra función de distribución de probabilidad, cambiamos todos los valores que tengan rayas al piso, así representamos los espacios vacíos, teniendo en cuenta su respectiva posición y su respectivo n-grama, generamos la probabilidad. Luego de esto, tener en cuenta los splits, limpiamos finalmente la lista para futuras predicciones. En este caso podemos evidenciar que nuestro texto está completo y los espacios vacíos han sido rellenados por palabras anteriormente predichas. Sin embargo, esto no queda solo así. También podemos cambiar palabras en el texto por espacios vacíos para generar una posible predicción que está dado por este botón de aquí. Esta función se determina en nuestra función cambiar, lo cual nos genera la lectura de un espacio o palabra que queramos obtener y la mandamos a nuestra función de cambiar palabra espacio. En esta función ingresamos la palabra cambio, que es la palabra leída por escritura, la cual la tenemos que pasar a ser tipo string, ya que pues es una variable de tipo string. Directamente ingresamos a un for, el cual nos hace la lectura del index de las posiciones de todas las posibles palabras que cumplen con esta función y todas aquellas que cumplan con este tipo de string, o sea que son iguales a la palabra deseada cambiar, van a ser reemplazadas por espacios vacíos que nosotros representamos como rayas al piso. Hacemos hacer el cambio y vemos que la palabra conflicto ha sido reemplazada por un espacio vacío, pues como nosotros lo estamos representando. Ya para finalizar, podemos ver que nosotros tenemos un botón que nos permite guardar el texto generado en formato TXT o .docs para abrirlo en Word. Esto se usa o implementamos en nuestra función guardar text TXT, el cual sencillamente gracias a las librerías de Python para guardar archivos de tipos de documento de texto lo podemos evidenciar en esta parte en donde si ponemos guardar texto, ahí ya se guarda, y si abrimos nuestra carpeta en donde se encuentra nuestro proyecto, se abre, podemos abrir nuestro texto. Ahora evidenciaremos tres casos de fallo, palabras con las cuales el agente tiene problemas para generar la predicción. La primera palabra que vamos a reemplazar por un espacio vacío va a ser el artículo la. El siguiente va a ser el artículo el. Y finalmente va a ser la palabra momentos. Iniciamos a primeras que iniciando el artículo el sí fue colocado de manera correcta. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de. Sin embargo, acá vemos que el siguiente artículo que probamos que era la lo predijo mal. De Weimar, historia. Acá debería ir de la historia. Esto se debe ya que a los artículos son las palabras que por lo general más aparecen en el corpus. Vemos además que la palabra momentos también no la corrigió de manera idónea y la colocó por la palabra alemanes. Esto se debe a que posiblemente en el corpus los artículos 2 no tienen en consecuencia palabras como momentos o parecidos. Finalmente vemos que aunque en un comienzo él lo predijo de manera correcta, en la parte de acá en donde podemos evidenciar que dice una región que se extiende entre el Marne, las Ardenas y Trasmosa, aquí está mal, aquí debería haber colocado el artículo el. Vemos que funcionan de manera parcial. Ahora continuaremos con tres casos de éxito en donde cambiaremos tres palabras y veremos cómo de manera exitosa el agente logra reemplazarlas. La primera palabra va a ser guerra, la segunda va a ser en, y finalizaremos con militar. Bien, en este caso vemos que guerra la predice de manera fidedigna. Esto se debe a que guerra es una palabra muy utilizada dentro del tópico de la Segunda Guerra Mundial y aparece bastantes veces dentro del corpus. Directamente vemos que en es una de las palabras que también aparece de manera muy frecuente dentro del corpus, alineado a artículos como a palabras. Esta cualidad le permite generar una correcta predicción. Vemos que todos los lugares en donde había un en los colocó de manera adecuada. La siguiente palabra a predecir de manera correcta es militar. Militar es otra palabra que también se utiliza bastante dentro de la temática de la Segunda Guerra Mundial.